Muy buenos días. Las claves de la jornada hoy giran en torno a un mercado que está nervioso, bastante nervioso, sobre todo por dos cuestiones. Una, la menos cercana, es que se acerca el año nuevo, se acerca 2023 y ahí los nubarrones empiezan a crecer con fuerza. Van a ver enseguida cómo la gran banca privada empieza a preparar todo tipo de planes para empezar a recortar plantilla, bonus y de todo. El otro punto clave es el miedo al COVID. Milán anunció ayer que el 50% de los pasajeros que pasaban por Milán, chinos, ya sea en tránsito como que viajan hacia Italia, con destino a Italia, el 50% de ellos tiene COVID. Ojo porque Estados Unidos, Malasia, Taiwán, Italia por supuesto, vuelven a levantar medidas COVID para los ciudadanos chinos con bastante dureza, sobre todo el movimiento hacia que todos deban tener esa PCR negativa al llegar al aeropuerto. Parece que el movimiento de apertura de la economía china va a ser más lento de lo que parecía, sobre todo porque se espera que el pico máximo de contagios pueda llegar en el entorno del año nuevo chino. Aún así, quedan apenas unas semanas para que los ciudadanos chinos viajen con total libertad 3 años después, y a partir de ahí empiezan los peores presagios de un movimiento en el que ya China parece desde fuera, según los analistas, está viviendo lo peor del COVID, lo peor del coronavirus, con un movimiento de contagios al alza muy importante. Esa extensión y esa cantidad de viajeros que se espera que empiezan a partir de China 3 años después de que comenzaran las restricciones es la gran preocupación para el conjunto de la economía global, que mira la manera en la que vuelven los fantasmas del pasado a aparecer, sobre todo de cara a febrero. Como ven, todo gira en el entorno del 2023, donde todos los miedos empiezan a aparecer cada vez con más fuerza. Les decía antes que una de las cuestiones clave está en cómo, por ejemplo, Goldman Sachs ha dicho ya esta mañana que se prevé un movimiento de recorte de trabajadores, no solo del 8%, sino un movimiento de recorte de costes muy grande. Entre otras cosas, el bonus de gran parte de la dirección, que se reducirá entre el 40 y el 50% en 2023, porque ya se prevé que el movimiento de reducción, de caída, el movimiento de empezar a percibir que la economía se ralentiza y por tanto los beneficios empresariales también hacen lo propio, empieza a verse con dureza por parte de la banca privada norteamericana. Ese es uno de los puntos clave. El otro fundamental, además de China, está en el entorno de lo que está sucediendo alrededor de Rusia. Y ahí tenemos que ver cómo en estas últimas horas se ha visto el decreto de Vladimir Putin para devolver en boomerang, en formato boomerang, las sanciones del G7, el tope del G7. Ojo, porque los analistas dicen que la letra pequeña del decreto, como les veníamos diciendo en Negocios Televisión, tiene muchísimo más. Entre otras cosas y fundamentalmente, que Rusia podría extender las sanciones a más productos para todos aquellos países que en nuevos contratos, porque el decreto actual va contra aquellos países que tengan el contrato en vigor, contra aquellos países que quieran hacer nuevos contratos y que para ellos quieran aplicar el tope del G7. A partir de ahí empieza la fiesta para Rusia en el sentido comercial de decirle, pues a partir de ahora no te voy a vender todos estos productos. Todos estos productos todavía no lo conocemos, pero mirando la letra pequeña, los analistas ven en el decreto como Rusia quiere apuntar hacia una serie de productos que también estarían dañados por esa sanción o por ese boomerang, por el tope del petróleo o tope al petróleo ruso por parte del G7. Se ve esta mañana como 1/4 de todos los envíos de petróleo vía marítimo han recogido seguros occidentales, de tal manera que también se ve como hay una cierta dependencia todavía por parte de Rusia a las flotas y a los seguros de Occidente, algo que parece bastante lógico y normal con el poco tiempo desde el 5 de diciembre en el que entró este tope al petróleo ruso. Ojo, porque otra de las claves fundamentales está hasta a dónde ha ido, ¿no? El país principal donde han ido es India, el segundo es China, por lo que una flota de barcos por parte de Rusia podría paliar gran parte del efecto del daño que le puede ocasionar tanto los seguros occidentales como la bandera del barco, que también sea occidental.
El otro punto, o el último punto que se está mirando con mucho detenimiento por parte de los inversores, es como en Estados Unidos se está catalogando la inundación de los títulos, de las acciones de empresas tecnológicas de Silicon Valley, de empresas muy tecnológicas, que al ver cómo despiden a gran parte de su plantilla, estos hacen a continuación lo lógico y normal, que es vender sus acciones de la compañía. De tal manera que están inundando el mercado de acciones, por ejemplo, de Stripe, para intentar recoger esas acciones, esas opciones sobre acciones que tenían como trabajadores, esas startups, en esos contratos donde una parte era salario, otra eran acciones, pues esa parte del salario, ahora ya no tienen la otra, la de las acciones, empieza a inundar el mercado en Silicon Valley para intentar recuperar parte de las acciones que las habían dado como pago por parte de las compañías. Como les digo, compañías como Stripe están viendo ya cómo se inunda el mercado de acciones, ya que tienen 60 días para hacer esa venta. De tal manera que vamos a ver cómo cae la valoración de determinadas empresas tecnológicas de una manera muy agresiva por culpa precisamente de los despidos de estas compañías y por la venta por parte de sus extrabajadores de esas acciones que quieren buscar ya el efectivo. Mercado negativo, hay nervios, hay tensión, hay nervios de fin de año y nervios todavía más de inicio del 2023. No pinta bien el 23 y por tanto, una vez que ahora ya estamos rozándolo, acariciando el 2023, empieza el miedo, el temor a que este sea todavía peor de lo que se esperaba. Ya han visto Goldman Sachs con esos recortes, con ese recorte de bonus no solo de empleados, y cómo empieza a profundizarse en otras empresas, en otras industrias, en otros sectores, donde también ven que la recesión cada vez está más cerca. Caída está en el petróleo hoy, esta mañana, casi a media sesión ya a estas horas, viendo también cómo las compañías aéreas no quieren aumentar la cantidad de oferta, aun viendo cómo China va abriendo la puerta a ese movimiento de salida de política de COVID-0 que va a impactarnos sobre todo en 3-4 semanas, cuando veamos ya el movimiento de viajeros y veamos también cómo impacta en el movimiento al alza de casos de COVID en el conjunto del mundo. Buen día, bajista, buen negocio.